como el desenlace de esta serie, ¿sí? Esta serie del álbum familiar de fotos, el álbum familiar de Dios, hablando de el divorcio, ¿sí? Las consecuencias del divorcio. Estamos tratando de conservar la foto familiar, pero cuando la foto familiar resulta arruinada, ¿sí? Pues hay consecuencias, ¿sí? Hay consecuencias para todos, ¿sí? No solamente para la pareja, también para los hijos. Quizás usted el día de hoy pues ha sufrido esto, ha sufrido un divorcio, su vida matrimonial se ha hecho trizas a causa de ese divorcio. Quizás usted esperaba que su matrimonio durara toda la vida, pero no fue así. Quizás fue a causa de una infidelidad. Quizás su cónyuge le fue infiel, quizás su cónyuge le abandonó. En todo esto, por supuesto, queda un vacío que es abrumador para quien resulta agraviado. Es algo que quizás usted jamás se imaginó que iba a vivir, ¿sí? Y en esto, pues, nos debemos hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo seguir adelante? ¿Sí? Pues hay manera para seguir adelante. Recuerde, la escritura siempre nos llama al perdón, ¿sí? El perdón es crucial, es un paso crucial para el proceso de tener sanidad, ¿sí? Para poder sanar necesitamos el perdón. Pero recuerde, por supuesto, aun cuando haya ese perdón, siempre quedará una cicatriz, ¿sí? Vamos a llamarlo así, siempre quedarán consecuencias, ¿sí? Eso es de lo que hoy vamos a hablar, hermanos. Miren, como decía mi esposo, ¿no? El perdón, pero mientras nosotros no demos nuestro perdón a la persona pues que nos hirió profundamente, ¿no? La sanidad no tendrá lugar. Es muy importante pues que haya ese perdón en nuestra vida, ¿no? Para esa sanidad que debe de haber dentro de nuestro corazón. Pero pues vamos a aclarar esto bien, ¿no? Vamos a ver primero lo que no es el perdón, ¿no? Porque muchas veces pues, lo tenemos mal concepto, ¿no? Tenemos malas ideas de lo que es el perdón. Entonces ahorita vamos a ver lo que no es el perdón. Perdonar a la persona no quiere decir que hagamos de cuenta que esta persona no nos lastimó, ¿no? O que no es responsable por sus acciones. El perdonarlo tampoco significa que digamos, pues lo que hiciste estuvo bien, ¿no? O fue cualquier cosa, no fue nada grave. Tampoco pues no significa eso, el perdonar a la persona, ¿no? Eso pues no es el perdón. Y perdonar tampoco se trata de ser el tapete para limpiarse los pies, no se trata de ser débil. El perdonar no quiere decir que seamos débiles, ¿no? Miren, el perdón es ser lo suficientemente fuerte como para ser como Cristo. Y pues el perdón es una evidencia del carácter piadoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso lo vemos en la palabra de Dios. Entonces podemos ver que el perdonar, pues no es ser débil, ¿no? Podemos ver en la palabra cómo nuestro Señor Jesucristo, pues fue conocido por su extraordinario perdón, ¿no? Eso lo sabemos. Y pues él no tuvo una personalidad débil, ¿no? Sino todo lo contrario. El que es débil, vamos a ver que es una persona que ataca con venganza, ¿no? El ser débil es el ser vengativo, ¿no? El ser débil es alguien que le falta sabiduría. El ser débil es que no tiene dominio propio, ¿no? Que le falta control sobrenatural. Eso realmente es ser débil.
Y podemos ver cómo pues en el mundo se maneja todo lo contrario, ¿no? Manejan que el carácter fuerte es aquel que no se deja, que es explosivo, ¿no? Que sale y eso lo ven como un carácter fuerte, pero vemos que no, ¿no? Que realmente es un carácter débil, ese carácter que no tiene dominio propio de sus emociones, ¿no? De en ese momento, pues, tener ese control, ¿no? Y pues podemos ver cómo cualquiera puede atacar, ¿no? Cualquiera puede vengarse, pero sabemos que como creyentes, pues nosotros estamos llamados a depender de la presencia y del poder de Cristo, ¿no? Sabemos que pues Él está viviendo en nosotros, ¿no? Y debemos depender de su poder y de su presencia. Y por medio del perdón, pues nos alineamos con el ser más poderoso en el universo, ¿no? Y esto es pues con Dios. Sabemos que Él es todopoderoso, porque es Él mismo el que nos brinda un perdón total, ¿no? Sabemos que Él nos da ese perdón a nosotros. Entonces, podemos decir que perdonar, pues significa que abandonamos nuestro derecho de aferrarnos a la ofensa. Es abandonar mi derecho a recordar constantemente la ofensa, ¿no? Perdonar significa que abandonamos nuestro deseo de vengarnos de la persona, ¿no? Entonces podemos ver lo que es perdonar, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, sí, te perdono, pero no voy a olvidar lo que me hiciste, ¿no? O estamos ahí, sí te perdono, pero está en nuestra mente en cada momento, pues lo que nos hicieron, ¿no? Y pues eso no es el perdón. El perdonar pues también significa que abandonamos nuestro odio, nuestro rencor, ¿no? Hacia la persona. Es alejar o soltar el agravio que alguien cometió contra nosotros. Eso es el perdonar. Y pues esto implica que necesitamos despojarnos de nuestros derechos, ¿no? A vengarnos, ¿no? O también nuestro derecho a que vengan y que nos pidan perdón, porque muchas veces decimos que perdonamos, pero estamos esperando a que vengan y que nos pidan perdón, ¿no? Y que vengan y que se arrodillen, ¿no? Ante nosotros pidiéndonos perdón. Y pues el perdón es despojarnos de todo eso, ¿no? Implica también de despojarnos de nuestro derecho de estar amargados. Eso es el perdón. Miren, vayamos a Romanos, capítulo 12, versículo 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pues el perdón significa que dejamos el asunto en las manos de Dios y seguimos adelante, ¿no? Eso es el verdadero perdón. Y pues el perdón nos libera de la cautividad de un pecado pasado y realmente el perdón nos da esa libertad para sanar. Entonces podemos ver que pues necesitamos perdonar, ¿no? Si hay algún agravio que haya en contra de nosotros, pues debemos perdonarlo y eso podemos ver que es por el bien de nosotros mismos, ¿no? Eso es esa libertad, ¿no? Que hay para que sane nuestro corazón. Así es, súper importante el perdón, ¿sí? Esta acción, tomar esta acción, perdonar. Incluso, pues, si usted ha sido el cónyuge agraviado, ¿verdad? Si usted ha sido el cónyuge agraviado en su divorcio, ¿sí? Pues mire, es necesario que recordemos que mire, no somos totalmente inocentes, ¿eh? Mire, que en el divorcio ha habido pecado, por supuesto, sí, su cónyuge quizás ha sido el que ha mostrado ese pecado y a través de esa acción el matrimonio quedó devastado, quedó destruido, ¿sí? Pero el cónyuge que es agraviado también, mire, necesitamos considerar que no es plenamente inocente, ¿sí? Esto es muy claro en la Escritura. Todos somos culpables de alguna u otra forma del pecado que se ha
realizado en contra del matrimonio. El cónyuge que ha sido agraviado también tiene un cierto nivel de culpa. También ha pecado en contra del matrimonio como Dios lo diseñó. Recuérdelo siempre, Mire, muchas veces el cónyuge agraviado dice, yo soy el que tengo que dar ese perdón, se siente él como ofendido. Recuerde, la Escritura nos llama a todos a reconocer nuestra culpa, ¿sí? Nos llama a todos a reconocer que no somos perfectos, no somos buenos, ¿sí? De alguna u otra manera, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones, aún como el cónyuge ofendido, sus actitudes no han sido totalmente puros en su matrimonio, ¿sí? Necesita usted también ubicarse en esto, ¿sí? Aún en medio de esa condición de agravio, de usted haber sido resultado ofendido, usted necesita reconocer que también ha pecado contra este diseño de Dios, contra este diseño del matrimonio, contra el pacto que ustedes contrajeron, ¿sí? Cuando ustedes se casaron, ¿sí? Pero mire, aun cuando ha habido pecado también de ambas partes, por supuesto, en Cristo hay restauración, en Cristo hay perdón, ¿sí? Porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, ¿sí? Pagó por todos nuestros pecados y aún estos que se hayan emprendido en contra de ese pacto matrimonial, ¿sí? Y mire, hay algo que el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 1, nos da indicaciones para nosotros continuar en esta vida como creyentes, aún a pesar de este pecado. Vamos a Romanos 12:1, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos llama el apóstol Pablo a vivir ese culto racional, ese culto, esa adoración a Dios, ¿sí? Y la podemos vivir gracias a la misericordia de Cristo, ¿sí? Él nos ha extendido su misericordia aun cuando hemos sido pecadores, ¿sí? Nos ofrece esta vía para podernos entregar de una manera libre y continuar con miras al futuro, ¿sí? No quedarnos estancados, no quedarnos detenidos a causa de ese pecado, a causa de esta condición, a causa de esto que se ha sufrido, ¿sí? Sino que en el Evangelio encontramos ese perdón y esa libertad para que nosotros nos entreguemos y sigamos adelante en servicio a Dios, ¿sí? Eso es lo que vemos en esta parte de la carta a los Romanos. Cristo nos da la libertad, ¿sí? Pero esa libertad debe ser usada para soltar esos rencores. Esa libertad es para poder soltar eso que tenemos ahí, ese rencor, ese enojo, esa ira, ¿verdad? A través del perdón, soltar todo esto y poder seguir adelante, hermanos. Por medio de Cristo, recuerde que Dios nos ha perdonado. Dios nos ha dado ese perdón y a usted que ha padecido un divorcio, hermano, hermana, recuerde que Dios ha perdonado también cualquier cosa, cualquier acción que usted haya contribuido para que su matrimonio se destruyera, ¿sí? También en Cristo está ese perdón para esas acciones, ¿sí? Para esos pecados. También en Cristo está la fortaleza para que usted pueda perdonar, ¿sí? Necesitamos ubicarnos con los pies en la tierra, ¿sí? Tenemos que ser realistas, ¿sí? Quizás hemos resultado agraviados, pero también nosotros hemos participado en esos agravios, hemos pecado, ¿sí? Pues así como Cristo nos ha perdonado, también usted en Cristo está capacitado para perdonar
a su anterior compañero, a su anterior compañero de matrimonio, ¿sí? Y mire, esto es aún por muy difícil que hayan vivido en su relación. No importa lo que hayan ustedes atravesado, es necesario que usted ejerza esta acción, esta decisión, el perdón. El perdón, como lo ha comentado mi esposa, no es a través de una emoción, no es algo que nosotros tengamos que sentir, es una decisión que Dios nos llama a tomar, el perdonar, ¿sí? Porque, mire, estamos viendo que esto no queda ahí solamente. Hay consecuencias, ¿sí? Estamos hablando de estas consecuencias graves, muy difíciles, ¿sí? No solamente para los cónyuges. Hay afectaciones, ¿sí? Para terceras personas, ¿sí? En un divorcio, en una separación, se debe de tratar con muchas consecuencias, ¿sí? Usted lo sabe. ¿Y quiénes son esos terceros afectados? Por supuesto, son los hijos. Los hijos mire, a través de esta situación han quedado ahí, cuando el matrimonio se rompe, ¿verdad? Quedan, pues deben de tomar partido, se dice, con quién te vas a ir, con quién te vas a quedar, con papá o con mamá, ¿sí? Esto es una situación muy grave, muy difícil, que ellos también tienen que padecer, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos hijos? ¿Sí? El padre o la madre pues quedará solo a partir de ese rompimiento, ¿sí? Y si él o ella conserva la custodia de los hijos, bueno, pues o él tendrá que enfrentar todo esto solo, ¿sí? Y ahora viene otra gran dificultad, ¿sí? Esa persona, ese hombre o esa mujer, solo tiene que encargarse también de sus hijos y pues supongo que si a usted le ha tocado, se ha sentido en algunos momentos indefenso, en algunos momentos sin rumbo, a la deriva, ¿sí? Como que todo se salió de control, ¿verdad? De un momento a otro cambian las condiciones, ¿sí? Y pues parece que sobrevivir el día con día, pues se hace imposible, ¿sí? Mire, esto es lo que muchos padres separados tienen que padecer. Y no solo esto, aunado a esta situación vienen muchos sentimientos de culpa. Esos sentimientos de culpa que vienen al papá o a la mamá porque, bueno, pues su matrimonio fracasó, ¿cierto? Cada uno quizás se siente culpable porque, bueno, pues se ha roto esta relación, hay ahora más complicaciones, ¿sí? Problemas que no tenían ahora, ¿verdad? Ahora vienen a agravar la situación, ¿sí? Cuanto más cuando, pues, a resultado el resultado de esta separación, la causa quizás fue un adulterio, quizás ahora haya un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Bueno, pues ese hijo también tiene que ser cuidado por ese cónyuge, ¿verdad? Pues, bueno, más situaciones, ¿cierto? Son situaciones muy difíciles que se tienen que enfrentar, ¿sí? Los cónyuges quedan con esa culpa, ¿verdad? También porque ya no pueden atender de la misma manera a sus hijos, ¿sí? El cónyuge se siente culpable porque, bueno, pues ya no puede darle un mejor hogar a su hijo, ya no puede volver a componer la familia, ¿sí? Vienen esos sentimientos de culpa que estamos hablando, bueno, no por el pecado, ¿verdad? Sino que, bueno, el cristiano sabe que tiene que ir delante de Cristo a pedir perdón por lo que ha pasado, hemos hablado de esto, ¿sí? Pero también hay sentimientos de culpa que surgen y que pueden durar, que pueden perdurar por mucho tiempo, aún después de que nosotros hayamos ido delante de Cristo a pedir ese perdón, ¿sí? Vienen esos sentimientos de culpa, ¿sí? En esos momentos es necesario que usted recuerde, ¿sí? Que, bueno, en las cuestiones naturales, ¿verdad? Es importante también que recordemos, pues, usted, hermano o hermana, si usted está atravesando esta situación, recuerde, usted no es el superpapá, o nunca ha sido, ni será la supermamá, ¿eh?
Eso lo debe de tener siempre muy presente. Nadie puede ser el super papá o la super mamá. Eso no existe, ¿sí? Eh, Usted no puede, por supuesto, añadirle horas al día, ¿verdad? Porque muchos quisieran, ¿verdad?, tener más horas en un día para poder, ahora sí, enfrentar todas estas situaciones, poderlas resolver, ¿sí? No es posible, hermanos, ¿sí? También usted no puede como duplicarse, ¿verdad? Ser papá y mamá al mismo tiempo, no es posible, ¿sí? Es por esto, hermanos, que pues en una situación así, pues el cónyuge queda entendiendo que esto es un grave problema que sigue creciendo, ¿sí? Y no es saludable que usted lo enfrente solo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, tenemos que pedir ayuda, ¿sí? Debemos buscar ayuda, debemos solicitar que seamos ayudados, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Mire, pues es a través de tener esa comunicación, ábrase a la comunicación, ¿sí? Hay momentos que los cónyuges quedan en esta situación y se aíslan, ¿sí? Mire, es necesario comunicarse, es necesario abrirse, ¿sí? ¿Con quién nos tenemos que comunicar primeramente? Hermanos, es usted creyente, pues comuníquese con Dios, ¿verdad? Tenemos que hablar con Dios, ¿sí? Y mire, esto a veces decimos, bueno, es obvio, ¿verdad? Pues están hablando a los creyentes, aún divorciados. Hermanos, hermanas, usted sabe que al atravesar una situación como esta, puede ser difícil para aquel que está viviendo estas circunstancias porque se siente lejos de Dios. Al haber sufrido al haber protagonizado este evento del divorcio, se quedan esa sensación de estar alejado de Dios, ¿sí? Quizás usted se ha estado preguntando constantemente, ¿verdad? ¿Qué será que Dios sigue aquí conmigo? Dios todavía se preocupará por mí, ¿sí? Y quizás constantemente se pregunta, ¿y por qué Dios no veo su ayuda, ¿verdad? Pues mire, aunque usted no lo pueda ver, Dios está ahí. Dice Jeremías 23, 23 y 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Esto es algo que el Dios vivo y verdadero nos expresa, ¿verdad? Y lo expresa de esta manera, a manera de pregunta, ¿verdad? Él quiere hacernos ver que Él no está confinado a un solo lugar, ¿verdad? Él no es un Dios que viva en un nicho, en un templo, en un lugar específico en el mundo, ¿verdad? No, Él no está confinado en un solo lugar. Él es Dios todopoderoso, Él está presente en todo lugar y Él precisamente está ahí, ¿sí? Ahí con usted, en medio de esa situación que usted está padeciendo, ¿sí? Aun cuando a veces pueda parecer que él está lejano, ¿verdad? Mire, Hebreos 13, versículo 5 nos dice lo siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Nuestro Dios es un Dios que nunca se aparta, que Él no nos deja, Él no nos abandona. Y mire, leamos, ¿qué le parece? El Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él no se aparta, Él no se aleja, Él no nos desampara, dice la Escritura. Él lo asegura en su Escritura. Pues mire, aunque en este camino del divorcio para usted se haya tornado como ese valle de sombras, pues mire, usted puede andar en ese valle, en medio de ese valle, ya que Dios ha prometido estar con nosotros, estar con usted aún en esa condición. ¿Cuál es el mensaje a través de todo esto? El mensaje es que necesitamos buscar de Dios, hablar con Dios, ¿sí? Hable con Él, aun cuando a usted le pueda parecer que está alejado, ¿verdad? Que está distante de usted, ¿sí? Mire, recuerde que Dios siempre está disponible para escucharlo
Él está disponible para traer ese consuelo a su vida a través de su palabra, ¿sí? Esta parte es muy importante, hermanos, ¿sí? Estar conscientes de esta ayuda, de este auxilio, ¿sí? De esto que Dios nos provee, ¿sí? Su presencia, su ayuda, su cuidado, porque Él nos requiere que seamos gente que se comunica, primeramente comunicarnos con Él. ¿Y qué sigue después? Porque después tendremos que comunicarnos con los que han sido afectados, ¿sí? Usted se tiene que comunicar, tiene que mantener comunicación con aquellos que han sido afectados, ¿sí? Una vez que usted es consciente que Dios trae perdón a su vida, también tiene que comunicarse con sus hijos. Tiene que establecer esa comunicación con sus hijos. Y para usted le puede parecer obvio, ¿verdad? Pues sí, tenemos que buscar a nuestros hijos, ¿sí? Pero no resulta tan fácil, no es algo tan sencillo, ya que esas tensiones que se han provocado por el divorcio, las presiones que usted está teniendo ya en su vida ahora, ¿verdad? A causa de esta condición, pueden hacer muy difícil el volver a establecer comunicación con sus hijos, ¿sí? Pero es importante, es muy importante que, hermano, aunque estén divorciados, necesitan estar en ese lazo familiar, ¿sí? No se ha cortado el lazo familiar, ¿sí? Ustedes siguen siendo familia, ¿sí? Y mire, tiene que usted planear un tiempo para pasar esa convivencia familiar, ¿sí? Donde ustedes tendrán que volver en esa convivencia a reír, ¿sí? Junto con sus hijos y a jugar con sus hijos si todavía son pequeños, como familia, ¿eh? Como familia. Esto es necesario, hermano, ¿sí? Mire, se ha roto esa relación conyugal, ese matrimonio, ¿sí? Esa relación con su cónyuge, pero los hijos siguen siendo hijos de ambos, recuérdelo siempre. Para poder continuar en esa comunicación con sus hijos, usted va a requerir también pues la ayuda de Dios, porque en esto se necesita que se establezca un tiempo para atenderlos, ¿sí? Un tiempo en el cual usted no puede estar cansado, ¿sí? No puede estar de malas, ¿sí? Porque mire, ese tiempo usted debe estar dispuesto a escucharlos, a escuchar todas las inquietudes que hayan surgido en ellos, ¿sí? Escuchar sus preocupaciones, ¿sí? En ese tiempo usted va a tener que responder a sus preguntas, ¿sí? Y usted va a tener que hablar con ellos acerca de lo que ellos pues se sientan conflictuados, sus frustraciones, ¿sí? Todos estos temas son los que se van a tener que tratar. Comunicación, ¿sí? Comunicación con ellos. Y por supuesto, esa comunicación también implica que en algún momento usted necesitará tener comunicación con su expareja, ¿sí? También con su expareja, esposo, ex esposa, también tendrá que establecer esa comunicación. Y mire, y debe hacerlo, ¿eh? Aun cuando a usted le parezca doloroso o muy complicado, ¿sí? Usted necesita hacerlo, ¿sí? Pero, mire, recibo esta recomendación, ¿eh? Contacte usted a su expareja de manera personal. Hágalo directamente con él o con ella. Nunca utilice a sus hijos para comunicarse con su expareja. Eso es algo muy malo que podemos hacer, pues que usted puede llegar a hacer, agrava la situación para sus hijos, ¿sí? Nunca lo haga. Usted busque de manera directa a su expareja. Y mire, es que usted necesita establecer esa comunicación también, aún con todas las circunstancias que hay alrededor, porque, mire, aun cuando ya su cónyuge, bueno, excónyuge, ya no es su compañero en el matrimonio, bueno, usted tiene que recordar que él o ella sigue siendo papá o mamá de sus hijos, ¿sí? Recuerde que pues es muy importante que usted permanezca cerca de sus hijos,
es importantísimo, ¿sí? Sus hijos lo necesitan, ¿sí? Sus hijos lo necesitan porque, mire, ya han sufrido bastante, ¿sí? Han sufrido grandemente primero, pues, durante su relación, esa relación fallida que ustedes tuvieron en ese matrimonio, que se destruyó, ¿sí? Pues, mire, todo eso, considere todo lo que ellos ya han tenido que pasar y después del divorcio, ¿sí? Pues después del divorcio hay más sufrimiento, ¿sí? Sus hijos pueden sufrir, los hijos de un matrimonio divorciado pueden sufrir estas consecuencias, pueden padecer estos sufrimientos, mire, pueden padecerlo toda la niñez, incluso pueden llegar esas consecuencias, esos sufrimientos hasta que ellos son adultos, ¿sí? Es una situación muy, muy difícil, ¿sí? Es por eso que usted como padre, debe de estar consciente de su responsabilidad, aún en esta condición nueva de ser ya divorciado. Usted debe de estar consciente de su responsabilidad porque usted como padre tiene un papel restaurador en la vida de sus hijos, ¿sí? Usted tiene ese papel restaurador en esas vidas, ¿sí? Y como lo podemos ver entonces, pues esta condición no es nada fácil. No es nada fácil y pues necesitamos ayuda, ¿sí? Si usted está en esta condición, en esta situación, pues busque esa ayuda, acérquese con sus líderes, con sus pastores. Es necesario recibir consejo, es necesario recibir esa guía de parte de Dios en estos momentos, porque, mire, la responsabilidad delante de Dios es muy alta, ¿sí? Después de haber protagonizado esta situación, este evento del divorcio, la responsabilidad, créame, es muy, muy grande. En Dios hay perdón, en Dios hay restauración. Busquemos y acerquémonos al trono de la gracia en estas situaciones, en esas circunstancias, y Él dará el oportuno socorro. En Cristo hay perdón, en Cristo hay restauración. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu gran paciencia, por, Señor, dar esa oportunidad el día de hoy, Señor, de escuchar estas consecuencias, Señor, que vienen a causa de haber dañado, de haber roto ese vínculo matrimonial, esa relación que tú ideaste, Señor, esa relación que tú ideaste que fuera para toda la vida, Señor. Y Dios, te pedimos que hables a tu iglesia, Señor, hables a tu iglesia, a quienes están a punto de llegar a esta situación, Señor. También que hables a sus corazones y que les muestres, Señor, que tengas misericordia de sus matrimonios, Señor, para que haya esa reflexión, para que haya recapaciten, Señor, y busquen tus caminos, busquen recomponer las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te necesitamos, Señor. Nadie, ningún matrimonio está exento de llegar a estos niveles, Señor. Ninguno estamos exentos, Padre. Ayúdanos, Señor. Somos frágiles, somos débiles, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos comunión contigo permanente, Señor. Y te pedimos también por aquellos matrimonios que ya se han roto, aquellos matrimonios que ya están separados, Señor. Padre, que tú traigas, Señor, esa restauración a sus corazones, Padre, que tú traigas, Señor, en tu misericordia, mi Dios, ese cuidado a esas vidas, Señor, para que aún en esas consecuencias que ellos estén sufriendo, Señor, tú, Señor, y tu mano estén ahí, Señor, para que haya esa restauración y que, por supuesto, ellos puedan enderezar su camino, Señor. Ayúdales, Padre. Guíanos, Señor, y te pedimos por los hijos de estos matrimonios que se han separado, Señor. Mi Dios, solo tú puedes hacer esa obra de restauración en esos corazones, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor. Cumple tu propósito, mi Dios. Sabemos que tu gracia es vasta, Señor. A ella apelamos, Señor. Te pedimos, Padre, que hagas tu obra en tu iglesia.
te necesitamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por esta serie también. Y bueno, pues nos despedimos. Si Dios permite, nos veremos la siguiente semana. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.